Hola, ¿qué tal? Les saluda su hermano en Cristo, Miguel Chávez. Hoy es domingo, es el tercer domingo de Pascua. Estamos iniciando este nuevo mes, 1 de mayo del año 2022. Vamos pues a reflexionar las lecturas de este día. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 27 al 32 y versículos 40 al 41. Dice así: En aquellos días, el sumo sacerdote reprendió a los apóstoles y les dijo: Les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: Primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros hemos sido testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Los miembros del Sanedrín mandaron azotar a los apóstoles, les prohibieron hablar en nombre de Jesús y los soltaron. Ellos se retiraron del Sanedrín, felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es del libro del Apocalipsis, capítulo 5, versículos 11 al 14. Dice así: Yo, Juan, tuve una visión en la cual oí alrededor del trono de los vivientes y los ancianos la voz de millones y millones de ángeles que cantaban con voz potente: Digno es el Cordero que fue inmolado de recibir el poder y la riqueza, la sabiduría y la fuerza, el honor, la gloria y la alabanza. Oí a todas las criaturas que hay en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra y en el mar, todo cuanto existe, que decían: Al que está sentado en el trono y al Cordero, la alabanza, el honor, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro vivientes respondían: Amén. Los 24 ancianos se postraron en tierra y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El evangelio de este día está tomada del Evangelio según San Juan, capítulo 21, versículos 1 al 19. Escuchemos. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: Voy a pescar. Ellos le respondieron: También nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: Muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: No. Entonces él les dijo: Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron, y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces
El discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro, es el Señor. Tan pronto como Simón Pedro oyó que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo, traigan algunos pescados de los que acababan de pescar. Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de pescados grandes. Eran 153 y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús, vengan a almorzar. Y ninguno de los discípulos se atrevió a preguntarle quién eres, porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de almorzar, le preguntó Jesús a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que a estos? Él le contestó, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta a mis corderos. Por segunda vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Él le respondió, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo, pastorea mis ovejas. Por tercera vez le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que Jesús le hubiera preguntado por tercera vez si lo quería y le contestó, Señor, tú lo sabes todo, tú bien sabes que te quiero. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Yo te aseguro, cuando eras joven, tú mismo te ceñías la ropa e ibas a donde querías. Pero cuando seas viejo, extenderás los brazos y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras. Esto se lo dijo para indicarle con qué género de muerte habría de glorificar a Dios. Después le dijo, sígueme. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos, otra vez Jesús se aparece a sus discípulos, nos dice el Evangelio de hoy. Otra vez Jesús se hace presente en medio de ellos, en medio de aquel que lo ha escuchado, en medio de aquellos que pues han estado conviviendo con él por mucho tiempo. Hoy muchos pues también se les aparece a través de alguna persona, algún comentario, a través de alguna predicación como esta, a través de alguna reflexión, de la oración. ¿Por qué se les aparece otra vez a Jesús, a los apóstoles? En este evangelio nos dice que Pedro y sus compañeros pues habían regresado a pescar, a hacer su vida rutinaria, a hacer lo que hacían antes, ¿no? Pues pensaron, pues ya pasó, ya Jesús ha muerto, nos dicen que han resucitado, pero pues no vemos nada claro. A lo mismo que vive mucha gente en estos días, que pues sí, medio cree, medio vive su fe, pero no tiene la suficiente certeza de creer en él. Y va y hace otra vez lo mismo en su vida. Sin embargo, cabe destacar que mientras no vives con Jesús,
pues no vas a lograr nada, no vas a llegar muy lejos. Los apóstoles salieron a pescar, eran unos expertos en la pesca. Jesús no era pescador, a lo que sabemos era carpintero. Sin embargo, estos pescadores expertos que llevaban toda su vida en la pesca no habían pescado nada durante la noche. Y viene alguien que no era pescador y les dice, echen sus redes a la derecha. Y pescaron mucho. ¿Qué nos trata de decir? Que sin Jesús, que sin Dios, no eres nada. Que por más que hayas conocido y hayas ya tenido un encuentro con Jesús, si no estás con Él, no eres nada. Si vuelves a regresar a tu vida normal, no eres nada. ¿Cuántos evangelizadores, cuántos servidores de grupo, cuántos líderes de grupo, personas que han participado de muchos retiros, viven todavía su vida como si nunca hubiesen conocido a Dios? ¿O medio viven su vida después de conocer a Dios, después de tener un encuentro con Él? No vamos lejos, solo fijémonos en las fiestas de estas personas, donde todavía se mira el alcohol, donde todavía se cuentan cierto tipo de comentarios, cierto tipo de chistes, donde todavía pues se vive más pagano todavía. Para aquellos que no lo han conocido, pues hay que entenderlos, aunque no se justifican. Pero los que ya están dentro de la iglesia, los que ya han conocido a Dios, ¿qué nos pasa? Estos discípulos habían regresado a pescar y no habían encontrado nada y le hacen caso a Jesús y hacen la pesca milagrosa una vez más. Ahora, no solamente es que Jesús te hable, no solamente que Dios te pida hacer algo, que ciertamente no te va a pedir hacer algo fuera de tu vida ordinaria. A estos pescadores no les pidió otra cosa más que hicieran lo que saben hacer, pescar. Pero influye mucho la obediencia que tienes a Dios. Ellos obedecieron e hicieron lo que Jesús les dijo. Aventaron las redes y nos dice el Evangelio que pescaron 153 pescados grandes. Y se sentó Jesús con ellos a comer. La pregunta de este momento, ¿tú ya fuiste a comer con Jesús? ¿Tú ya fuiste a convivir con Él? ¿A convivir con los demás que siguen a Jesús? Hoy en estos tiempos vemos las iglesias como lo mostramos aquí, vacías, unas cuantas personas nada más. ¿Y dónde están aquellos que dicen que siguen a Jesús? ¿Dónde se encuentran esos servidores que siguen a Jesús? ¿A dónde están? ¿Verdad que no es lo mismo leer el Evangelio que ponerlo en práctica, que estar con Él? Y después de esto, pues también tiene también, pues, después de esto, la fidelidad a Jesús. Dice que después de almorzar le preguntó a Simón Pedro, ¿me quieres? ¿Me amas? Cuida de mis corderos, cuida de mis ovejas. Entonces Pedro se sintió triste porque le pregunta 3 veces. Hoy, si te preguntan que si amas a Dios,
Superficialmente contestas que sí, pero no lo obedeces. Dices que sí, pero no le haces caso. Entonces, ¿cómo es que estás siguiendo tú, Jesús? Después de la fidelidad que dio Pedro, de su testimonio de fe, le dice a Jesús a Pedro, después le dijo, dice, sígueme. Sabemos que seguir a Jesús, pues es complicado, no es tan fácil. Y lo va a remarcar la primera lectura. Dice que los sacerdotes, los apóstoles, les fueron prohibido anunciar el nombre de Jesús. Les prohibieron que hablaran de Jesús. Y si nos damos cuenta en la actualidad, muchas veces ya no ni siquiera es necesario que te lo prohíban, sino que más bien tú eres el miedoso, tú eres el que ya no quiere hablar de Dios porque no te interesa. Tú eres el que ya no quieres hablar de Él porque no le quieres hacer caso. A estos apóstoles, a estos discípulos de Jesús, les prohibieron hablar de Él. Me llama la atención esta parte donde Pedro contesta, vuelve a tomar la palabra, el liderazgo. Pedro y los apóstoles replicaron, primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. Hoy es al revés. Hoy todos obedecen a los hombres. Por si ya se les olvidó, aquí estamos para recordarles que aún vamos saliendo de esta cuestión sanitaria. Dijeron, pónganse el piquete, tápense la boca y ahí vamos. Después reabran las iglesias, ya se pueden hacer las reuniones. ¿Y cuántos han regresado? ¿Verdad que es mucho más fácil obedecer a los hombres que obedecer a Dios? Sí, y te estoy hablando a ti, que estás dentro de la iglesia y no has querido regresar. Tú que pones cualquier pretexto para no regresar. A estos apóstoles fueron azotados, fueron golpeados, pero nos dice al final de esta primera lectura que ellos se retiraron felices de haber padecido aquellos ultrajes por el nombre de Jesús. Tú eres capaz de soportar todo esto, de ser insultado, de ser calumniado. Hoy ciertamente no te prohíben como tal, pero ¿saben qué pasa? Simplemente algunos ya no te dirigen la palabra, simplemente tus conocidos se alejan de ti. Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Es muy fácil ser parte del mundo. Es muy fácil negar a Dios dentro de una sociedad para sentirte parte. Dentro de tu trabajo, de tu familia. Hoy en muchas de las universidades te hablan pues pestes de Dios y tú les crees. ¿Por qué será? Porque vives en la ignorancia, porque no has querido acercarte a Él. Es muy fácil negar a Dios. Es muy fácil hacerle caso a los hombres. Por ejemplo, dejar de celebrar la Eucaristía, dejar de celebrar algunos acontecimientos.
Y eso está pasando en el mundo. Hemos escuchado de seminarios que se han cerrado. Hemos escuchado de ciertos movimientos que han destruido iglesias solo por querer mantenerse en sus ideologías supuestamente razonables, pero hoy muchos ni siquiera se mueven por el razonamiento, se mueven como los animales, por pura intuición, no razonan, no captan las situaciones que se presentan y solo actúan antes de pensar. Dejarse llevar por la corriente del mundo, donde dices que está bien, no pasa nada, porque tienes miedo a levantar la voz y hablar que el aborto es un asesinato, que la ideología de género va en contra de la familia y en contra de la naturaleza. Y no vamos lejos para aquellos que han celebrado algún acontecimiento, alguna celebración de bodas, 15 años, bautizos. Sí, muy aquí, vienen a misa y todo. Supuestamente ya obedecen a Dios. Déjame decirte que no siempre pasa lo mismo. De día obedecen a Dios y gana a Dios. Y de noche, qué desgraciados se vuelven porque andan emborrachándose, andan despilfarrando ciertos vicios, andan con morbosidad, con lujuria, andan haciendo visiones ahí. Ayer sábado, ¿cuántos no estuvieron así en las fiestas? ¿Cuántas personas hoy no amanecieron por el alcohol? ¿Cuántas personas han muerto por lo mismo? Dentro de una fiesta, el alcohol, las drogas, la lujuria, el abuso. Y tú dices que sigues a Dios y obedeces a Dios. Quizá tú no tomaste, pero tú fuiste partícipe de que aquellos otros tomaran por tu fiesta, porque permitiste que eso estuviera, que ese vicio estuviera en tu fiesta. De noche las parrandas y las borracheras. En otro pasaje de la escritura vamos a ver que la noche, la oscuridad es el enemigo. Entonces no me digas que obedeces a Dios. Obedecer a Dios es en todo tiempo y en todo lugar. No importa que te maltraten, no importa que te digan de cosas siempre y cuando sea por el evangelio. Cuando tú hablas estas cuestiones, pues te van a decir que juzgas mucho, que criticas. No, decir la verdad no es criticar ni andar juzgando, es decir la verdad. ¿Y sabes por qué te duele? Porque sabes que uno tiene razón. El Señor, pues, como el evangelio de hoy, la última palabra que dice, sígueme. Yo te invito entonces que sigamos a Dios, que soportemos la cruz que nos toca cargar por el evangelio, las mentiras, las calumnias, aunque ciertamente ya no son azotes como los que recibieron los discípulos, los apóstoles, pero somos azotados por la indiferencia, por las mentiras,
Es duro seguir a Dios radicalmente. Que la alegría también de nosotros sea también el haber sufrido por Dios, el haber sufrido por el Señor. Y así como estos primeros cristianos, pues vayamos a obedecer a Dios antes que al hombre. Gracias y que tengas un buen domingo. Que Dios te bendiga.